Es una broma, vamos allá. Bueno, hoy traigo una palabra del cielo. Yo creo que es corta, pero claro, fíjate tú de mis cortos. Pero lo que sí sé y tengo certeza absoluta es que es algo que Dios me ha hablado. Que Dios me ha hablado para este momento y Dios me ha hablado para ti. Amén. Así que yo quiero que tú mires a la persona que tú tienes a tu lado. No te voy a pedir que le digas nada. Mírala bien. Mira a tu alrededor, las personas que tienes ahí a tu lado. ¿Sabes? Ellos son todos esos a los que Dios te pide amar. Y una de las expresiones del amor es la tolerancia. ¿Sabes lo que es tolerar a alguien? Tolerar a alguien es simplemente respetar las opiniones de esa persona, respetar las ideas de esa persona, respetar las actitudes que tiene, la manera de comportarse, aunque todo esto en esa persona tal vez no coincida con la manera en la que tú piensas, con la manera en que tú actuarías, pero eso es tolerar. Y una de las expresiones del amor que Dios nos pide tener hacia los demás es tolerancia, tolerar. Pero muy pocas veces solemos actuar así. Y yo quiero leerte ahora en Marcos, en el capítulo 9, vamos a leer los versículos del 38 al 40, porque voy a basar todo lo que te quiero hablar en este pasaje. Juan le respondió diciendo, estaba hablándole a Jesús, le dice, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Os hablé hace un tiempo de estos discípulos, ¿verdad? En el tiempo que estuvieron, en esos 3 años que estuvieron con Jesús en la tierra, ¿cuántas veces la liaron, verdad? Os hablé una vez de Jacobo y Juan que estaban queriendo consumir con fuego del cielo a unos samaritanos, porque los samaritanos no se habían portado como ellos creían que se tenían que portar con Jesús, no habían tenido la hospitalidad que debían haber tenido para el Hijo de Dios. Entonces, en un arranque le dijeron a Jesús, Jesús, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? En otra ocasión se les encuentra discutiendo quién iba a ser el mayor, quién de ellos estaban ahí en la pelea. Y aquí tenemos otra vez otro de esos episodios donde Jesús le tocó corregir a sus discípulos. Aquí le estaban diciendo, Señor, hemos encontrado uno que anda por ahí echando demonios y usando tu nombre, pero que sepas que se lo hemos prohibido, se lo prohibimos. Si Jesús hubiera estado de acuerdo con lo que ellos hicieron, no les hubiera corregido. Pero el texto nos dice ahí en el versículo 39 que Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús estaba corrigiendo a los suyos con amor y diciéndoles, mira, nadie va a hacer un milagro en mi nombre, va a hacer que el reino de los cielos avance y luego se va a poner a hablar mal de mí. Está usando mi nombre. Entonces, si esa persona no está contra nosotros, si esa persona está contra el reino contrario, contra el reino de las tinieblas, entonces está a favor de mí. Estaba explicándoles a sus discípulos por qué se habían portado así, por qué ellos habían reaccionado así, por qué levantarse contra una persona que estaba haciendo avanzar el reino de los cielos. Porque ahí no fue solo Juan. En el texto tenemos que Juan fue el portavoz, fue Juan el que fue a decirle, Maestro, pero le dice, hemos visto y se lo prohibimos. Juan estaba hablando de todo el grupo. Todo el grupo de discípulos que estaban allí estaban pensando igual. ¿Por qué reaccionar así? En primer lugar, esto que sucedió deja al descubierto esa tendencia que tenemos los seres humanos de creernos exclusivos. Y no solo exclusivos, siempre creemos pertenecer a un grupo exclusivo, creemos que lo mío es lo mejor y además de todo esto tenemos una tendencia bien pronunciada a creer que solamente nosotros tenemos
la verdad absoluta. Vamos a la historia. De pronto los discípulos se encuentran con un hombre que para ellos era un exorcista ambulante. Pues uno que andaba por ahí independiente, echando demonios fuera, él solo por ahí. Pero tal vez este hombre era alguien al que Jesús en su vida había tocado. Tal vez era alguien al que Jesús había sanado. Tal vez su vida había sido restaurada por las enseñanzas de Jesús. ¿Sabéis? La Biblia dice que nosotros conocemos unos pocos casos, son los que tenemos escritos, ¿verdad? Y conocemos estos casos de las cosas que hizo Jesús. Pero la Biblia dice que si contáramos una a una las cosas que Jesús hizo, ni en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. ¿Tú te imaginas esto? Entonces, este hombre bien podía ser alguien que había sido tocado y transformado y libertado por Jesús. Y ahora lo único que quería era poner su vida a servicio de Dios y quería poner su tiempo al servicio de Dios y había creído a Dios y por eso estaba echando demonios fuera en el nombre de Jesús. Sinceramente, no sabemos quién era, pero sabemos una cosa, que tenía fe. Y tenía fe verdadera porque lo que hacía tenía éxito. Pero los discípulos no lo vieron así. Ellos le estaban viendo como alguien independiente, un exorcista ahí ambulante que además estaba usando el nombre de Jesús, el nombre de su maestro y estaba usándolo sin autorización. ¿Quién se habrá creído que es? Por eso le dijeron, te lo prohibimos. Te prohibimos que vuelvas a echar demonios en el nombre de Jesús. Esta reacción que ellos tuvieron nos enseña muchas cosas. Uno, la reacción que tuvieron los discípulos. Y dos, la reacción que Jesús tuvo frente a lo que los discípulos hicieron nos enseña muchas cosas. Los discípulos podían pensar, bien, un exorcista ambulante no pertenece a nuestro grupo, no nos sigue, porque dice ahí que Juan le dijo, como no nos sigue, se lo prohibimos. No nos sigue y, importante, no está comisionado. Ellos podrían pensar, este hombre no ha sido comisionado por Jesús para echar demonios. ¿Qué está haciendo? Recordamos que cuando ellos fueron escogidos como los 12, Jesús los eligió para estar con él y dice la Biblia que les dio autoridad para expulsar demonios y para sanar a los enfermos, ¿lo recordamos? Pero después de ellos también habían sido comisionados otros 70, porque la Biblia también dice que aquellos 70 iban y echaban demonios fuera. De hecho, vinieron todos contentos diciéndole a Jesús, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero este hombre debía de no ser ni del grupo de los 12 ni del grupo de los 70, por eso los discípulos tenían como que esos recelos de ¿y tú de dónde has salido? Porque no eres del grupo cercano y tampoco eres pues del otro grupo, vamos a decir que son de los que sí pueden o para ellos sí pueden. Frente a esto, la reacción inmediata fue esa que solemos tener. ¿Quién se ha creído que es? Esa reacción que hace brotar de nuestros corazones el orgullo que solemos tener, escondido ahí, creyéndonos un grupo selecto o un grupo favorecido o los únicos exclusivos que podemos hacer algo en el nombre de Jesús, los únicos exclusivos que tenemos la verdad absoluta. Y hoy en día esto abunda en el cristianismo. ¿Por qué nos atacamos los cristianos? ¿Por qué parecemos más un reino dividido que un cuerpo unido? Decidme, ¿por qué? Solamente tienes que entrar en las redes sociales. Entra en las redes sociales y vas a ver cómo los cristianos, pero con saña, se pelean, se insultan, pierden los papeles. Unos contra otros, si la mujer predica y predica en pantalón, o si no predica, o si el pelo largo o corto, si el piercing, si es sí, si no. Y empiezan en combate limpio entre ellos. Y comienzan las divisiones, comienzan los conflictos. ¿Sabéis por qué? Porque cada uno de ellos cree tener razón y cree tener la verdad absoluta. Por eso los cristianos pelean.
Porque si las cosas no se hacen al modo que yo pienso, pues entonces no están bien hechas y otros van más allá y se atreven a decir incluso no son de Dios. Si el otro grupo de cristianos no hace las cosas como yo las hago, no están bien hechas o no son de Dios. Este es el mover que hay en la iglesia y sinceramente creo que es un mover que disgusta el corazón de Dios. Y este hombre era alguien, vamos a decir que así, porque no estaba haciendo nada malo y tampoco estaba haciendo mal uso, que podía haber sido, ¿verdad? No estaba haciendo mal uso del nombre de Jesús. La Biblia, creo que es en Hechos 19, que tenemos una historia de los hijos de Escevas, donde estaban haciendo un mal uso del nombre de Jesús. Eran exorcistas ambulantes y dice que ellos iban por ahí echando demonios diciendo, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y ellos iban así echando los demonios, pero una vez un espíritu inmundo se les viró contra ellos. Le dijo, mira, cuidado, que a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y dice que el hombre que tenía aquel espíritu inmundo pudo con ellos y allí a la piña, ¿verdad? Les dio una tremenda paliza y no sé cómo sucedió, pero corrieron desnudos. Perdieron no solo la vergüenza, la ropa. Quedaron ahí avergonzados ante el infierno. Esto nos deja también mucho que pensar. Cuidado con hacer mal uso del nombre de Jesús. Porque mira lo que sucedió. Pero no era el caso de este hombre. Y sé que muchas personas aquí se agarran a eso de, bueno, también pastora, dicen que muchos el día que vayan ahí al cielo dirán en tu nombre, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y señales y echamos fuera demonios y que Jesús les dirá, ¿verdad? No os conozco hacedores de maldad. Y sé que mucha gente se agarra a este texto como para decir que hay personas que usan el nombre de Jesús y les va bien, pero en verdad no son de Cristo. Yo no lo creo porque esto sería contradecir toda la palabra. Contradecir toda la palabra. Lo que sí creo es que hay personas que están usando el nombre de Jesús y lo están haciendo bien y están contra las tinieblas, pero en un momento de sus vidas se desvían y comienzan a hacer maldad. Porque la cuestión no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. ¿En qué meta tú y yo vamos a terminar? Porque si yo ahora me desviara y me pierdo del Evangelio y comienzo a hacer maldad, de seguro el día que vea a Jesús le voy a decir, pero yo un día en cielos abiertos, acuérdate de lo que hice, echaba demonios fuera en tu nombre. Pero si termino en la meta equivocada, ¿qué me diría Jesús? Apártate de mí, Ana. Esto no me vas a decir, Señor. ¿Verdad? Me da hasta miedo decirlo. Uy, qué miedo morir sin Dios. Pero, ¿habéis entendido? Entonces, no es que es gente que anda echando demonios fuera, porque un reino dividido no puede prevalecer, dice la Biblia, y Satanás no está dividido contra él. Fijaros qué curioso, el reino de las tinieblas está tan unido que está dividiendo el reino, lo que nosotros deberíamos de hacer aquí, la iglesia. Ellos no están divididos, ellos están unidos contra nosotros. Entonces, este hombre no estaba haciendo nada malo, no estaba usando mal, como los hijos de Escevas, porque los demonios de hecho le obedecían, tenían éxito y tampoco tenía una falsa doctrina, ¿de acuerdo? Porque hay quien verdaderamente tiene una falsa doctrina, anda como por ahí independiente, solo y con una falsa doctrina. No estoy hablando de esta gente. Este hombre no tenía una falsa doctrina, te digo por qué, porque Jesús lo respaldó y lo defendió. En ese momento estaba más alineado él a Jesús que sus propios discípulos, que querían frenarlo, y Jesús fue el que le dijo, no se lo prohibáis. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Sabéis dónde yo creo que está el problema en esta historia? En el corazón de los discípulos. Porque este hombre representaba o hacía peligrar esa posición que ellos tenían del grupo selecto, del grupo favorecido, no sé cómo decirlo, ¿no? Los cercanos de Jesús, los que tenemos el derecho y el permiso de echar fuera demonios porque hemos sido comisionados. Y este hombre estaba echando fuera demonios y era como una amenaza, porque a esto hay que sumarle que verdaderamente los discípulos eran los que habían sido enviados a echar fuera demonios y se les había dado la autoridad de echar fuera demonios. ¿Y qué sucedió?
que en el último intento tuvieron un gran fracaso. Jesús bajó del monte de la transfiguración y les encontró allí a todos peleando en combate limpio, con los escribas, con la gente del pueblo, todos peleando allí. Y cuando Jesús llegó dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que sus discípulos no habían podido echar fuera el demonio en un niño. Entonces este hombre era como que les dejaba en evidencia, porque este hombre estaba echando los demonios fuera, pero ellos no habían podido, en un momento atrás, echar fuera el demonio en un niño. ¿Dónde estaba el problema? En el corazón de ellos, que este hombre les hacía tambalear. Muchos atacan lo que no entienden. En las iglesias atacamos lo que no entendemos. Atacamos a otros ministros, a otras iglesias, porque no entendemos el mover. Otros atacan los milagros. Los milagros no son para este tiempo. Las caídas no son de Dios. Las lenguas no son para este tiempo. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque ellos no lo viven. Entonces es más fácil decir, eso no es de Dios, porque como yo no lo vivo, si no voy a quedar en evidencia, que humillarte y decir, yo creo que es de Dios y voy a por ello. Yo le decía a mi hijo Orchi el otro día, mira, hay muchas cosas que veo en otros ministerios que yo no tengo, pero no voy a decir que no son de Dios, porque entonces voy a atarme con mis palabras. Son de Dios, yo no las vivo, pero las quiero y voy a por ellas. Y con eso declaro, no lo sé todo, pero voy a por ello. No he resucitado todavía un muerto, pero voy a por ello. Lo que no voy a decir es, las resurrecciones no son para el día de hoy, porque yo no resucité muertos. No, Señor. Si está escrito en la palabra es para hoy, y que tú y yo no lo vivamos no quita la autoridad a la palabra. Entonces yo creo sinceramente que los discípulos estaban siendo como que confrontados y incómodos con esta situación, porque este hombre les estaba dejando en evidencia. Otra de las cosas fuertes que me llamó mucho la atención en esta historia, ¿sabéis que ninguno de ellos se paró a pensar, bueno, vamos a detenernos a ver quién es este hombre y vamos a detenernos a examinar a ver qué frutos está dando este hombre? Vamos a ver si verdaderamente el poder del Espíritu está con él. Vamos a ver de las cosas que hace, está usando el nombre de Jesús, pues vayamos a ver si Dios le está respaldando. Ninguno. ¿Saben lo que hicieron? Le cayeron encima. Ni siquiera hubo tiempo a ver cómo el hombre se estaba moviendo en Dios. Le cayeron encima, te lo prohibimos, te estamos viendo y te lo prohibimos. Me llamó mucho la atención, porque han pasado 2000 años y la iglesia de Jesucristo sigue igual. Cuando nosotros salimos al ministerio, iba a decir contados con la mano, con los dedos de la mano, pero creo que me sobran 4 dedos. Me sobran casi todos los dedos. Nadie se ocupó de detenerse y decir, voy a examinar quién es esta gente. Voy a examinar, voy a detenerme a examinar el fruto que están dando. Voy a ver si de verdad el Espíritu de Dios está con ellos. Voy a ver. No, simplemente como habíamos sido enviados al ministerio de una manera que aquellos del grupo selecto no consideraban buena o no consideraban la correcta, nos cayeron encima. Nos cayeron encima. Nadie se paró a pensar, vamos a darles una oportunidad. Tal vez se ve el respaldo de Dios en ellos. No, porque nosotros, según ellos, no pertenecíamos a ese grupo selecto. Entonces, por tanto, según ellos, Dios no nos iba a respaldar. Estábamos haciendo las cosas sin la autorización de Dios y nos cayeron encima. Si llegan a detenerse solo un par de meses, hubieran visto qué tremendo respaldo teníamos de parte de Dios en finanzas, en salvación, en liberación, en sanidad, cosas que solo el poder de Dios puede dar. Amén. Si solo se hubieran detenido a pensar, pero como no seguíamos su línea de pensamiento, Juan le dijo lo mismo al maestro, no nos sigue, no hace las cosas como nosotros, no piensa como nosotros, no está en nuestro grupo selecto, se lo prohibimos.
2000 años después, no estamos en la línea del pensamiento de aquellos que creen ser el grupo selecto de Jesús, y entonces te van a vetar y te van a frenar. Tampoco estoy diciendo que tienes que dar oído a todo el mundo. Te digo, detente y examina, porque juntamente con nosotros salieron otras personas y hoy no están. Solo te estoy diciendo que no juzgues. No juzgues. Si va a ser, si no va a ser, si es de Dios, si no es de Dios, pero ¿a ti qué? Tú síguele tú a Jesús y el resto, Dios verá lo que hace. Pero es una pena que la iglesia de Jesucristo está así. Las iglesias criticando a otras iglesias porque no hacen las cosas como creen que la iglesia de la verdad absoluta hace las cosas. Pero ¿y quién es la iglesia de la verdad absoluta? Cielos Abiertos no lo es. ¿Quién? ¿Quién se atreve a vetar a otra persona diciendo yo tengo la verdad y la manera en la que hace las cosas está mal? ¿Quién? Hay que tener mucha arrogancia para hacer eso, ¿eh? Hay que tener mucha arrogancia de verdad. No hay iglesia perfecta. Que no se hagan además las cosas como el grupo selecto piensa que hay que hacerlas, no quiere decir que estén mal hechas. De hecho, Jesús, cuando reprendió de alguna manera amorosa, pero les corrigió a los discípulos, les dijo, no se lo impidáis. Jesús estaba diciendo, mira chicos, es que yo estoy a favor del hombre. Y así Jesús estará diciendo a muchas de esas iglesias perseguidas, muchas de esas personas que salen y les ponen como rebeldes. Jesús estará diciendo en los cielos, es que yo estoy de parte de ellos. ¿Para qué meternos ahí? Me pasó algo hoy que estaba hablando con el Señor haciendo este mensaje y le decía a Dios, no te entiendo porque sinceramente, Señor, vamos a ser sinceros entre tú y yo. Nosotros, yo creo que Cielos Abiertos, Señor, si nos tenemos que identificar en alguna de las posiciones, nos vamos a identificar con el pobre desgraciado al que vetaron, ¿no? Y yo le estaba diciendo al Señor, pues no sé por qué tú me das una palabra así para la iglesia, porque creo que se van a identificar más con el pobrecito, con aquel al que persiguieron y quisieron frenar. ¿Por qué me das una palabra así? Y en un momento el Espíritu Santo me dijo, porque os quiero limpiar en profundidad. Y cuando Él me habló esta palabra, como que los velos cayeron y me di cuenta. ¿Sabéis de qué? Que hemos sido tan perseguidos y Dios nos ha honrado. Y esto también va para ti que me estás escuchando ahí. Si has sido perseguido, si has sido rechazado y Dios te ha honrado y la honra se ha visto sobre ti, ahora ten cuidado. Te digo, ten cuidado, porque sin quererlo en el corazón se nos puede levantar el somos mejores, somos el grupo exclusivo. La presencia de Dios se manifiesta en Cielos Abiertos y esto puede hacer que nuestros corazones venga como una éramos los que teníamos razón, ¿dónde quedaron ellos? Cualquier pensamiento como este es contrario a Dios. Cualquier pensamiento de creernos exclusivos es contrario a Dios. Cualquier pensamiento que venga a nuestros corazones, a nuestras mentes, de creer que tenemos o estamos en la verdad absoluta, ofende a Dios. Por eso, si Dios ha visto mínimamente que nuestro corazón se estaba torciendo o que estaba aflorando algo que no le agrada, me dijo, Ana, habla porque quiero limpiaros en profundidad. Amén. No vamos a pasar de los perseguidos a los perseguidores, amén. No. El corazón de Jesús o en el corazón de Jesús, yo quiero vivir como conforme a su corazón y yo quiero vivir lo que Jesús vivió. Y en el corazón de Jesús no vamos a encontrar nunca exclusivismo o sectarismo. Nada de esto estaba en Jesús. De hecho, fijaros que cuando Él les estaba diciendo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros, ¿cómo que contra nosotros? Jesús era el Hijo de Dios. Podía haber dicho, mira, el que no es contra mí, que yo soy la verdad absoluta. Pero Jesús siempre hacía todo en grupo y formaba equipos. Y entonces mete a los suyos en su equipo, en aquello que va a hacer en la tierra. Le dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Fijaros,
Él no está de parte de esos grupos que se hacen creyéndose yo soy el que llevo la verdad. Jesús no quiere que nos veamos a nosotros mismos cielos abiertos, o cualquier persona que en su momento fue rechazada ahora se crea como un grupo superior, o que somos exclusivos y comencemos a subestimar a los otros. Porque si lo hacemos le vamos a perder. Y yo no le quiero perder. Yo no le quiero perder. O los ministerios, ¿cuánto error hay en esto? Uno conoce un ministerio que le impacta. Yo misma tiempo atrás caí en esto. Yo topé con el ministerio de Ricardo Rodríguez, que para mí fue el ministerio que Dios usó para tener ese encuentro con el Espíritu Santo, y para mí lo era todo, era perfecto, era casi que Dios. Hasta que descubrí que no, que simplemente era un ministerio poderoso, con fallos como otros ministerios. Pero después encontré a Tibilloso, a la liberación, y entonces creía, este sí es como Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, no, yo te voy a hacer ver de cerca que no es como Dios. Y tenemos como esa tendencia los seres humanos. Pero mira, en el reino de los cielos hay diversidad de ministerios, diversidad de dones, diversidad de ministros, y cada uno diversidad de proyectos, y cada uno va a llevar las cosas de una manera diferente, y todos forman un conjunto y todos son de Dios. Y nosotros estamos en ese todo, no somos exclusivos. ¿Os imagináis una iglesia solo con liberación? Pues bien, tal vez es su fuerte. Yo doy gloria a Dios por el hombre que me ministró a mí la liberación, porque en aquel momento era una iglesia fuerte en liberación. Pero esa iglesia fuerte en liberación, sin una iglesia de sanidad interior, no es nada. Y sin una iglesia de evangelismo no es nada. Y lo mejor de todo sería en la iglesia tener el evangelismo, la sanidad, la liberación, que es a por lo que vamos, amén. Pero ¿estáis entendiendo el concepto? Que todos nos necesitamos y que nadie es exclusivo. Y tenemos que darle muchas gracias al Señor. ¿De qué manera se manifiesta en cielos abiertos? Pero esto no tiene que ser para nosotros un despreciar o menospreciar otros ministerios. Porque entonces le vamos a contristar a aquel que le queremos tener. No lo hagamos. Esto es lo que suele dar origen a la mayoría de los conflictos que hay entre las iglesias, los conflictos que hay entre los cristianos, en la misma iglesia, entre los hermanos, tienen su origen aquí. Tienen su origen en creer que yo tengo la razón. Y como yo tengo la razón, ya ni siquiera el orgullo no me permite ver si el otro también tiene razón. Porque hay dos personas, dos visiones, dos proyectos, y resulta que tal vez los dos tienen razón. Pero cuando crees que eres poseedor de la verdad absoluta, entonces ya no puedes mirar al otro con la razón. Nadie tiene la verdad absoluta, solo Jesús. Te voy a dar un consejo, aplica esto a toda tu vida. Porque en toda la vida siempre creemos tener lo mejor. Tenemos la mejor educación, tenemos la mejor cultura, tenemos el mejor país. Los franceses creen que son los mejores, y los españoles los mejores, los blancos los mejores, los negros los mejores, los chinos los mejores, los japoneses los mejores, los gitanos los mejores, y siempre crees que lo tuyo es lo mejor. Y miras al otro por debajo, cuando Dios dijo, mira al otro, estima al otro como superior a ti mismo. Te va a ser de protección hacerlo. Y no solo te va a ser de protección, si tú cumples con la ley de Dios, entonces vas a tener el corazón abierto a que aquel que tú le tienes como inferior, aquel al que tú subestimas, tiene una lección que tú no tienes. Porque él también tiene una verdad dada por Dios que tal vez tú todavía no has llegado ahí. Pero cuando tienes humildad en el corazón, le abres el corazón, y entonces puedes recibir de lo suyo y él recibir de lo tuyo. Humildad. Al altivo Dios mira de lejos. ¿Quieres vivir con la verdad absoluta? Filtra todo lo que haces por el único que tiene la verdad absoluta, que es Jesús. Y ahí sí te puedo decir que vas a vivir en la verdad absoluta y que te vas a equivocar un montón de veces también. Este hombre no seguía a Jesús exactamente o en la misma manera en que lo hacían los 12, los más cercanos. Sin embargo, lo seguía en verdad y estaba contra Satanás. Y lo que hacía tenía éxito por una razón, porque este hombre estaba alineado a Jesús.
Por eso lo que hacía éxito tenía razón. No le hacía falta ser parte de un grupo exclusivo, que lo había porque los 12 eran parte del grupo cercano de Jesús. Me hubiera gustado a mí ser de ahí. Pero no importa, este hombre se alineó a lo que Jesús decía y las cosas le funcionaron y tuvo éxito. ¿Qué es estar alineado con Jesús? Estar alineado con Dios significa que estamos en línea con lo que Dios ha dicho, con su palabra, que vamos en la misma dirección, que cumplimos con lo que está escrito, que vivimos de acuerdo con lo que Dios manda. Entonces, como voy en la misma dirección, en el mismo camino que Jesús marcó, entonces Jesús me respalda y tengo éxito en lo que hago. Ese es el secreto. No es pertenecer a tal o cual ministerio, no es tener la cobertura de tal o cual ministerio, es estar alineado con Jesús. Y la palabra lo dice claramente. Si a ti el Señor te ha dicho que estés bajo cobertura, estate. A mí me ha dicho que tenga alianzas y las tengo. Tengo alianzas con pastores que tienen autoridad de corregirme y yo voluntariamente he entregado mi corazón y les cuento mis debilidades. Porque es la manera que Dios me ha dicho de funcionar. Ni es mejor ni es peor, pero ni yo voy a criticar tu cobertura, ni tú deberías de criticar mi alianza. Porque parecemos verdaderamente un reino dividido. Alíñate a Jesús. ¿Quieres que tu cultura esté alineada a Jesús? Entonces entiende que aún en la cultura que vives, aquello que defiendes, las tradiciones familiares, todo lo que como seres humanos defendemos a fuego, entiende que ahí hay cosas buenas y hay cosas malas. Si las quieres alinear a Jesús, entonces empieza a sacar lo que no es de reino y empieza a quedarte con lo que es de reino, aún dentro de tu cultura, y vas a vivir alineado a Jesús. Pero si estás en la posición de yo tengo la verdad absoluta y mi cultura es la verdad y lo que mi familia me enseñó es la verdad, te vas a perder de muchas cosas. Todos tenemos esa tendencia a creer que nuestra etnia, nuestro país, nuestra familia, el grupo al que pertenecemos es el mejor. Y lo único que tiene valor eterno es que pertenezcamos a Cristo. Cuando Jesús en el versículo 40 les dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Después les empieza a decir, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, mira dónde le pone el valor. Cualquiera que os diera un vaso de agua, no por quienes sois, no, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El énfasis, Jesús ni siquiera lo hace porque sois mis cercanos. No, lo hace en que porque sois de Cristo. ¿Cuántos hay de Cristo aquí? Antes te he dicho que mires a tu hermano y lo toleres porque es una expresión de amor. Porque no importa en qué grupo esté, no importa en qué parte del servicio esté, no importa, está en el corazón de Dios y es de Cristo. Entonces no importa la raza, no importa el color, no importa la cultura, ni siquiera importa la iglesia a la que pertenezcamos. Lo único que importa es que todos somos de Cristo. Y no se trata del grupo particular en el que estás. Ocúpate de estar en Jesús. Eso es lo que va a tener para ti valor eterno. Y Jesús quería que sus discípulos entendieran en ese momento que el reino de los cielos era mucho más de lo que ellos veían hasta aquí. Pero hoy Jesús quiere que nosotros entendamos lo mismo. Dios está trabajando de muchas maneras diferentes por muchas personas diferentes, de muchas culturas diferentes y en muchos proyectos diferentes. Lo único que nosotros tenemos que saber es dónde Dios nos plantó. Porque en la iglesia local en la que te plantó, en el grupo en el que te plantó, en el equipo de servicio en el que te plantó, es ahí donde Dios te va a pedir florecer. Y no te está diciendo si es el mejor o es el peor, simplemente es parte del trabajo de Dios en la tierra y ahí te quiere Dios ver florecer. Tu labor es importante dentro de ese grupo
en el que Él te plantó. Ayer el pastor me estaba dando un ejemplo que no me acuerdo bien, pero tocó mucho mi corazón. No sé por qué me estaba hablando de la guerra y me dijo, Ana, cuando alguien va a la guerra y pierde su posición, no recuerdo el ejemplo bien, pero vamos a hacerlo así. Imagínate que estás en una trinchera y estás con una metralleta y pierdes tu posición, te vas, porque tal vez pues, en el momento te dio por ir al baño y no le dijiste a nadie y aquella metralleta quedó suelta. El pastor me decía, aquello puede hacer perder la guerra, aquello puede hacer que haya una muerte, una baja en el equipo. Todos somos importantes y somos un cuerpo. No eres el mejor y tampoco eres ni eres el imprescindible, ni eres aquel del que podemos prescindir. No, eres parte de un todo. Y aún seas la uña más pequeña, aún seas un cabello, yo no lo quiero perder. ¿Entiendes? Eres importante, date tu valor. Y después de entender quién eres, no seas un tropiezo hablando de la obra que Dios está haciendo a través de otros. No lo seas. Si eso que hacen otros o que hacemos nosotros, solamente Dios está autorizado a juzgar, nadie más. Yo quiero daros un consejo y con esto terminar. Actuemos siempre como lo hizo Gamaliel. Siempre tocó mi corazón este hombre Gamaliel. Él era un fariseo, pero era un hombre muy respetable. Y en un momento de la historia de los apóstoles, toda esta historia se cuenta en Hechos 5, en un momento los apóstoles fueron llevados ante el concilio y querían ejecutarlos, querían darles muerte. Y Gamaliel fue el hombre, fue el valiente que salvó la vida de los apóstoles. Porque cuando estaban ahí en el concilio y querían darle muerte, claro, los apóstoles no hacían las cosas como ellos pensaban, como ellos creían. No eran del grupo selecto de los fariseos, no eran del grupo selecto de los que entonces creían tener el gobierno. Pero cuando iban a darles muerte, este hombre se levantó. Y ahí en el versículo, me gustaría leerlo, en Hechos 5, el versículo 38 y 39 vamos a leer. Dice que este hombre se levantó y dijo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra, estaba hablando de lo que los apóstoles estaban haciendo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mira qué tremenda enseñanza nos da Gamaliel. Él se levanta y si lees el texto entero vas a ver que él se levanta y le dice, pero mira, ¿por qué os importa? Ya otros vinieron como ellos y sus obras se desvanecieron. ¿A ti qué? Déjales, porque si están en poder de hombres se van a desvanecer como todos los que vinieron antes. Pero ¿y si son de Dios? ¿Y si el poder que llevan es el de Dios? ¿Y si lo que están haciendo lo hacen en el nombre de Jesús y el Señor les está respaldando? Entonces, ¿qué? ¿Te vas a encontrar luchando con Dios por pelear contra unos hombres que no piensan como tú, que no creen que están haciendo, que tú crees que están haciendo las cosas mal sin autorización? Eso fue lo que Gamaliel hizo. Y gracias a su valentía, finalmente les dejaron en unos azotes, pero los libraron de la muerte. Compórtate como Gamaliel. ¿A ti qué? Su obra no es de Dios, se desvanecerá. La obra de Dios seguirá adelante como siguió adelante la de los apóstoles hasta el día de hoy. Voy a pedir, por favor, los músicos vengan. Esta semana yo tengo un ejercicio para ti. Porque ya que Dios nos ha dado este aviso y me ha dicho, quiero limpiaros en profundidad, esto quiere decir que tal vez el Señor ha visto en nuestros corazones que algo de este exclusivismo se ha levantado. Algo de este, bueno, nosotros somos los escogidos de Jehová. Se ha podido levantar sin querer. Dios se mueve poderosamente en este lugar. Y muchas de las personas que nos criticaron, que nos apedrearon, que nos persiguieron, vinieron a pedir perdón. Y a veces en lugar de ser para darle la gloria a Dios, es para levantarse en nuestros corazones. Ya te enteraste que la que tenía razón era yo, ¿verdad? Esto no está bien. Esto va a hacer que perdamos al Espíritu de Dios. Y si Él ha venido con esta palabra, con este mensaje, es porque en el corazón de alguno se levantó el orgullo espiritual. Se levantó el soy del grupo de los exclusivos.
¿Qué os parece si esta semana hacemos justo lo contrario? Vamos a tomar esta semana para bendecir otros ministerios, para bendecir personas que nos han hecho la guerra, para bendecir a todos aquellos que están haciendo la obra del Señor, aunque no la estén haciendo como nosotros. Cielos Abiertos es una iglesia especial, pero ellos también lo son. Somos únicos, pero ellos también lo son. Y que ellos no hagan las cosas como se hacen en Cielos Abiertos no quiere decir que las hagan mal. Y que nosotros hagamos las cosas como nadie más en el planeta las hace. No quiere decir que las hagamos mal. Esto tiene que estar en nuestros corazones, ¿sí? Yo quisiera entonces, si te vas a alistar conmigo en esta semana, si nos vamos a encontrar ahí en las oraciones, para bendecir a los hermanos que nos persiguieron, para bendecir otros ministerios, para declarar que avanzan, que progresan, que mejoran, porque están en la misma obra que estamos tú y yo, y son del mismo cuerpo que tú y que yo. Si te vas a unir con nosotros los pastores en esto, te voy a pedir que vengas. Como a veces corremos por la sanidad o a veces corremos por la liberación, hoy te voy a pedir que vengas a correr por hermanos en el Señor. Y tal vez en estas tú bendiciendo crees que ellos van a recibir la luz y la luz la recibes tú. Crees que a ellos se les va a abrir los ojos en algo y a ti es que se te abren los ojos en algo que estabas equivocado. Porque siempre el que va a dar de Dios recibe. Amén. Vamos con esta canción que dice: como Zaqueo, queremos que rompas nuestra estructura, que rompas esos patrones de pensamiento de creernos únicos y exclusivos, que la humildad descienda a nuestros corazones y vivamos a través de ella, bendiciendo, sonriendo, amando, tolerando, Señor, aún aquellos, Señor, que no piensan como nosotros. Aquellos que tienen otros proyectos, otras ideas, que llevan tu palabra de una manera diferente, pero que esto no quiere decir que lo hagan mal. Queremos tolerar, queremos amar y venimos a bendecir. Bendigo cada persona que me ha perseguido. Bendigo cada persona que está ahí en las redes sociales, que aunque no forma parte de este ministerio, forma parte del cuerpo de Cristo. Somos de Jesús. Yo te bendigo porque eres mi hermano y declaro sobre ti el progreso, el avance y la mejora en el nombre de Jesús.